A ver. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Tiene que ver dos preguntas para el secretario o el subsecretario y después alguna para usted. Quisiera saber si tiene algún impacto el anuncio que hicieron ayer la UNAM y el Politécnico de que retiraban a todos sus internistas. Ayer usted se refirió en la noche, doctor López-Gatell, acerca del tema de la UNAM. Ahorita quisiera saber, con toda la contratación que se está planeando y la puesta en operación de este esquema de atención, ¿esto que ocurrió con los internistas tiene algún impacto o no lo tiene, toda vez que este grupo de jóvenes que están becados llevan a cabo labores muy de logística en los hospitales de atención a los pacientes que están internados? Gracias por la pregunta. No son internistas, internistas somos los especialistas en medicina interna, a los chicos que están pero becarios. Médicos internos de pregrado. Este es personal en entrenamiento, son estudiantes de las escuelas de medicina que están generalmente en el penúltimo año de la carrera, justo antes del servicio social. Estos colegas jóvenes están en entrenamiento, no es personal de salud todavía, y la responsabilidad administrativa, pero también legal, de su protección y su resguardo está a cargo de las escuelas, de las universidades. Entonces, nos parece pertinente que la Universidad Nacional Autónoma de México, o en su caso también el Politécnico Nacional, hayan decidido esta medida de precaución en masa, dado que ahorita era muy importante proteger a este personal joven. No tanto por la juventud, sino por el hecho de que están en entrenamiento, son más vulnerables porque no han completado su capacitación en una serie de medidas que permitieran hacer mucho más rigurosa las medidas de protección personal. Sin embargo, estamos ya trabajando con las universidades, precisamente el maestro Juan Ferrer tuvo diálogo ya con la UNAM para identificar qué alternativas podemos tener, y esto también lo habíamos comentado hace un par de días. Las personas que están en mayor situación de riesgo por su edad, por ser mujeres embarazadas o por tener enfermedad crónica. Pero la misma idea podríamos transportarla a estos jóvenes en entrenamiento, a los médicos internos de pregrado. No queremos que estén en los espacios de atención de COVID, pero lo que sí se puede hacer es buscar un reemplazo, una alternativa para que nos puedan apoyar en otras áreas de mucho menor riesgo y liberen personal que hoy está en esas áreas y que se dedique a COVID. Cuando se publicó en el Diario Oficial las disposiciones de la Secretaría de Salud la semana pasada, tuvimos un retiro de varias personas del personal de salud en proporciones importantes. Esto ocurrió en el Hospital General de México, ocurrió en los servicios de salud de la Ciudad de México, ocurrió en Yucatán, en varios lugares. Se retiraron, motivados desde luego por un temor legítimo sobre su integridad y su seguridad sanitaria, pero también al amparo de esta disposición que la hicimos conscientes de que era muy importante protegerles. En la última frase de esa disposición lo que dice es, recordarán ustedes, que el personal de interés público puede voluntariamente presentarse a trabajar. Es decir, no es que esté prohibido que trabajen. Necesitamos una medida que les proteja, pero voluntariamente se pueden presentar a trabajar. Estoy hablando del personal contratado, no de los médicos de pregrado, pero puede funcionar de manera análoga. Lo que sí se puede lograr es que estén en zonas de menor riesgo y que liberen personal que temporalmente les reemplace en las actividades de COVID. Esto lo que requiere es voluntad, creatividad también de las áreas administrativas correspondientes para no dejarse llevar solamente por usos y costumbres o por la rutina administrativa de que cada quien está contratado en un espacio específico y de ahí no se puede mover. Entonces, lo ilustro de manera muy gráfica. Vamos a suponer que tenemos la terapia intensiva quirúrgica en un hospital que ha sido designado como no COVID. Y tenemos un hospital COVID donde vamos a tener la terapia intensiva para los casos de enfermedad respiratoria grave. Y aquí hay un adulto mayor y aquí hay un adulto joven, un médico. Entonces, se puede hacer esta enroque, esta sustitución,
Y entonces el médico joven de menor riesgo puede trabajar en la área COVID y el médico mayor de más riesgo puede trabajar en el área no COVID. Temporalmente estamos en una situación extraordinaria. Entonces se requiere flexibilizar la visión para aprovechar óptimamente el talento y el compromiso de los profesionales. La segunda pregunta, subsecretario. Usted nos comentaba ahorita, desde anoche también lo comentó, que me interesa preguntárselo ahora. La fase más importante de la epidemia nos comentaba que va a ser finales de este mes y mayo. Sí, es correcto. El ascenso hacia la fase El más. ascenso a la fase más y podremos tener un descenso tal vez hacia junio. Es correcto. En abril ya se perdieron dos semanas, perdón, marzo-abril, se perdieron 2 semanas de clases. Estamos perdiendo prácticamente lo que resta de abril, de la última semana de abril. Viene mayo y vamos a perder ese mes también de clases. Entiendo que están en coordinación con la SEP. ¿Cuál será la recomendación de parte de ustedes, toda vez que el presidente ha afirmado que ustedes son los que determinan, en este caso, las políticas a seguir? ¿Hay que retrasar el ciclo escolar? ¿Hay que alargarlo? ¿Hay que tomar más días de julio? No adelantemos vísperas, es algo que, esto es muy dinámico, esto todos los días, varias veces al día, vamos analizando la situación no solamente epidémica, la curva epidémica, sino los distintos factores que hay que considerar en la parte administrativa, en la parte, en este caso, escolar. Entonces, no adelantemos vísperas, dependiendo del comportamiento de la curva epidémica, iremos tomando disposiciones. Lo decíamos anoche y lo hemos dicho en otras ocasiones. En general, existe un límite a la capacidad de cualquier sociedad de mantenerse en una situación extraordinaria como esta. Precisamente por eso, espero que todos lo recuerden, nos resistíamos a esta presión, este embate que había tempranamente en febrero, que en algunos grupos de opinión nos exigían que cerráramos y que declaráramos un estado de emergencia. Y dijimos, no, en términos técnicos, al amparo de la evidencia científica, esto es una medida que cuidadosamente tenemos que utilizar en el momento de su máxima beneficio, que es justamente el punto de inflexión de la curva, ¿se acuerdan de esto? Pero además, no podemos agotar este tipo de intervenciones de salud pública porque la población y la sociedad y la economía nacional sufren mucho. O sea, son medidas extraordinarias que hay que siempre tomar en cuenta sus beneficios, pero también sus adversidades. Entonces, hay un límite. En la propia disposición ya publicada por parte de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, se especifica que rumbo al final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que acaba el 30 de abril, en preparación a ese punto, estaremos trabajando, ya lo estamos haciendo, en particular con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, para programar un regreso ordenado, regionalizado y escalonado a las actividades laborales del país. Entonces, todavía es muy temprano para tener esta decisión. Esta decisión la vamos a estar analizando a la luz de la evidencia y la comentaremos cuando se haya tomado. Gracias, doctor. Y señor presidente, ayer tuvo una reunión usted con empresarios por la tarde y hoy tiene otra. Si nos puede comentar qué es lo que le está diciendo a los empresarios con los que se reúne. Ya nos había comentado aquí que no va a haber más, no habrá más allá de lo que usted ya anunció y que este sector pues tendrá que ver cómo puede soportar esta etapa de la crisis. ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje ayer para ellos? ¿Cuál será el mensaje para ellos hoy? Bueno, hay de parte de la mayoría de los empresarios, prácticamente todos, lo mismo, una actitud de colaboración y de apoyo. Ayer, en efecto, me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, una teleconferencia, porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de cuidarse, ya son también en algunos casos personas mayores,
pero están pendientes y están expresando su apoyo al gobierno. Eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos. Les hablo de 3 que participaron: Carlos Slim, Alberto Valleres y Germán Larrea, entre otros. Es un grupo que se denomina Grupo México o Ciudad de México. Y les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo. Estuvieron de acuerdo. Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. Y la conversación pues fue para agradecerles, porque esos 3 empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa. Incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible, adelantarles pagos. Eso fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron, se los agradecí. Y que están dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les pida. Ese fue el ambiente de la conversación. Nosotros les explicamos cuáles son las medidas que se están tomando y se van a profundizar para reactivar pronto la economía, en el entendido de que primero es salir de la contingencia, pero no es salir de la contingencia y dejar pasar tiempo para actuar en la reactivación económica. Estamos preparándonos para que tan luego salgamos de la contingencia, de inmediato se produzca una derrama económica en el país para dar empleos y fortalecer el consumo. Y ese es el plan que se les dio a conocer y estuvieron de acuerdo. Y lo más importante, repito, su apoyo abierto al gobierno. ¿Mande? Sí, hoy tengo otra reunión. Hoy vienen de Monterrey. ¿No hay ruptura con los empresarios entonces, presidente? No, al contrario, están actuando
de manera muy responsable. Hay quienes pues quisieran, pero ahí los vamos a ir convenciendo poco a poco, de que se aplicaran las medidas de antes, de rescate, de privilegios fiscales, de aumento de precios, de congelamiento de salarios, de despido de trabajadores. No, ya eso quedó atrás, eso se fue a la historia, en el caso de México, al basurero de la historia. Eso no sirvió. Lo que dijimos ayer, el coronavirus terminó de precipitar o vino a precipitar el gran fracaso de la política neoliberal en el mundo. Entonces, sería un error. Yo respeto mucho a los gobiernos que en esta circunstancia están haciendo lo mismo. Hoy viene una nota de una calificadora o de una correduría financiera diciendo que hay países en donde están aplicando medidas, ¿no?, como antes, y que solo México no está haciendo lo que están haciendo otros. Pues es distinto. Aquí hubo una transformación, aquí se inició ya una transformación. Entonces, aquí primero el bienestar del pueblo y después el bienestar del pueblo. Y al final el bienestar del pueblo. Ayer decía alguien, un dirigente o representante empresarial, no sé si lo malinterpretaron, ¿no?, pero algo así como que nosotros solo nos ocupábamos de los pobres. No sé si supieron de una declaración así, que nada más el plan nuestro era de atención a los pobres. Miren, a lo mejor voy a polemizar, pero no está mal, todos somos ya mayores de edad y tenemos criterio. Y este es un gobierno que respeta todas las religiones, ¿no?, y desde luego respeto a los no creyentes. Ese es el laicismo, respeto a la religión católica, a las religiones evangélicas, a todas sus denominaciones, a todas las religiones que existen y se practican en México. A la comunidad judía, todos los respetamos, y agnósticos y ateos y a todos. Por eso quiero que no se vaya a malinterpretar. Pero muchos son católicos. No sé en qué proporción, no voy a hablar de eso. No puedo hablar de eso. Nada más que sí hay católicos.